Reveladas, 3 horas de relatos escalofriantes de cazadores en escenarios malditos y siniestros. La noche cae sobre el barrio y la oscuridad se convierte en un manto espeso que asfixia. Javier, un repartidor de 25 años, pedalea con rapidez, su corazón late en desespero, como un tambor al ritmo de un peligro inminente. Siente que las sombras se alargan a su alrededor, como si fuesen garras dispuestas a atraparlo. La brisa fría acaricia su piel, pero no es el frío lo que le eriza la carne, es una inquietante sensación de ser observado. ¿De quién? Su mente agitada solo responde, no lo sabe, pero entre los murmullos y los ecos de la noche, el miedo se vuelve palpable, casi táctil. Solo es un encargo más, se repite, tratando de ahuyentar los temores que amenazan con devorarlo. Sin embargo, el destino le tenía preparada una entrega que cambiaría todo. Al recibir un pedido, las coordenadas lo llevan a una calle oscura y solitaria, donde las luces parpadeantes parecen súplicas de ayuda. La casa que busca es vieja y lúgubre, una sombra que se alza entre ruinas. Un escalofrío recorre su espalda cuando la puerta chirría como si estuviera protestando por su presencia. Una anciana, con ojos que parecen conocer los secretos de la vida y la muerte, lo recibe. Entra, joven, dice con voz temblorosa, pero firme. El interior lo envuelve en un aroma a moho y nostalgia, decorado con objetos antiguos que parecen contar historias. ¿Quieres un trago de este licor fuerte? ¿Te ayudará a calmar los nervios?, lo invita. Acepta, más por cortesía que por deseo, mientras el líquido ardiente desciende por su garganta. Pero lo que viene después no es un consuelo, sino un relato de desapariciones, de sombras que devoran vidas en la noche. Ellos vienen por lo que les pertenece, dice, y sus palabras son un eco que repiquetea en su mente como un tambor de guerra. Javier, al principio escéptico, empieza a sentir el peso de las narraciones. Las historias de familias que desaparecen sin rastro, de gritos ahogados que resuenan en el aire, lo atrapan. Siente un nudo en el estómago. La tensión crece, y cuando decide que es suficiente, se despide de la anciana, dejando atrás un ambiente que ahora le resulta cada vez más opresivo. ¿Qué está pasando?, se pregunta mientras avanza de regreso. La noche ha cambiado. Ahora no solo es oscura, sino que está cargada de una ansiedad aterradora. Las sombras que rodean los edificios abandonados parecen cobrar vida, susurrando. Mientras pedalea más rápido, un escalofrío recorre su cuerpo. Los ruidos, los crujidos, se hacen más intensos, como si un ser invisible lo siguiera de cerca. Recuerda las historias sobre la corrupción de aquellos que deberían velar por su seguridad. Le invade un pánico visceral. Al llegar a casa, la oscuridad lo envuelve. Un grito sale de su boca al ver la puerta entreabierta, y el silencio en su hogar es abrumador. ¿Mamá? ¿Papá? Llama con voz temblorosa. El eco de su propia voz le responde. No hay nada. Recuerda la foto familiar que creía perdida. Su mirada se detiene en un rincón, allí, un objeto olvidado resplandece bajo la tenue luz de la luna, es la fotografía, pero algo está mal. En la imagen, al fondo, se vislumbra una figura oscura, sonriendo con malicia. Su corazón se detiene. Las historias que había tomado por locuras ahora parecen volverse su realidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La revelación quiebra sus pensamientos. Un creciente terror lo envuelve, el depredador que acecha su comunidad puede estar más cerca de lo que jamás imaginó. La pregunta se cierne en el aire, pesada como la noche que lo rodea, ¿quiénes son realmente los que habitan su barrio? Mientras busca respuestas, la voz que lo llamaba desde la oscuridad regresa, resonando como un eco lejano, y en ese momento entiende que el verdadero horror no siempre se oculta en la noche, sino que se alza en lo más familiar de su vida. La luna llena se alza imponente en el cielo, iluminando los senderos oscuros que quedan en la mente de Javier. Colgado de una pared,
El retrato de su familia parece burlarse de él, esa sonrisa congelada ahora es un recordatorio del terror que acecha. De repente, siente un escalofrío que le recorre la columna. No está solo. El eco de la voz susurrante se apodera de su cabeza. Ven, ven. Su instinto le grita que huya, pero los pies permanecen clavados. Un instante eterno, un susurro más insistente, y se da cuenta, los murmullos han aumentado. Afuera, en la oscuridad, algo se mueve. En su mente, las historias de la anciana regresan, llenándolo de una opresión insoportable que le pesa en el pecho. Con un acto de bravura, se asoma por la ventana, su corazón retumbando en su oído. Las sombras danzan bajo la luz de la luna, y por un momento, nada parece estar ahí. Pero al instante siguiente, un movimiento atrapa su atención, figuras borrosas, como mistos fardos de tela, se deslizan a lo largo de la calle. Gritos apagados reverberan hasta su hogar. Los ecos de un horror desconocido. Mamá. Papá, llama de nuevo, pero la casa solo le responde con su silencio sepulcral. La imagen de la fotografía se graba profundamente en su mente. La risa siniestra de la figura oscura le despierta un nudo de ansiedad y confusión. Las historias que escuchó ahora toman una forma aterradora, como serpientes acechantes preparadas para devorarlo todo. No hay forma de que eso sea real, ¿verdad? Así, con la adrenalina corriendo por su cuerpo, se lanza hacia la puerta principal. Tengo que ir a buscar a mis padres, se dice. Cada paso que da hacia la salida resuena en su cabeza como el latido de un tambor de guerra, presagiando la inevitable confrontación. Pero, al llegar a la entrada encuentra una contracara de lo que esperaba, la puerta se cierra con un golpe violento. Lo que antes era un refugio ahora se ha transformado en una prisión. Afuera, las sombras han cambiado. Four figures ya no solo son figuras. Tienen forma, cuerpo, y parecen acechar. El aire se vuelve pesado, casi denso. La voz susurrante retorna, ahora más fuerte, resonando en su mente. Vas a ser parte de nosotros. El frío se filtra a través de su piel, helándole el corazón. Con un grito ahogado, Javier se desplaza de un lado a otro, buscando una salida en sus pensamientos. Hace un intento desesperado, no tengo miedo, no puedo tener miedo. Pero la realidad juega en su contra. Gira en la penumbra, y el terror se intensifica. De algo que parecía un susurro, se convierte en un coro amalgamado de voces que lo rodean. Ven, ven con nosotros. Entonces, en el patio, se detiene. Una figura familiar, una silueta que ha estado allí todo el tiempo. Sus padres. Miran a Javier con una expresión que le petrifica. ¿No son ellos? No pueden serlo. La risa siniestra de la sombra que había visto en la fotografía se manifiesta a través de sus rostros. Están cambiando, desvaneciéndose en otra forma. El pavor se apodera de él. En un desesperado intento por escapar, busca la forma de salir por la ventana. Pero antes de llegar, siente una mano fría posarse sobre su hombro. Un grito atraviesa su garganta, pero queda atrapado. La sombra se acerca, sonriendo. Es hora de unirte a nosotros. En el último instante, logra girarse. La verdadera pregunta se cierne en el aire, cortante como un cuchillo. ¿Qué hay detrás de la figura que han tomado? ¿Qué horror se apodera de su hogar? En la oscuridad, una risa maníaca estalla a su alrededor, y el mundo de Javier se desmorona. Entonces un grito, no de él, resuena por la calle, estremece el suelo. ¡Ayuda! ¿De quién es esa voz? ¿Quién más está atrapado en este juego de la noche? La incertidumbre se cierne, y la respuesta puede ser mucho más oscura de lo que imagina. Todo estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. La mano fría que se posa sobre el hombro de Javier parece consumirle la vida. Su cuerpo se paraliza, la respiración se detiene y el eco de su grito aún resuena en su mente, atrapado entre la desesperación y la realidad. Voltea lentamente, enfrentándose a la sombra que le sonríe con una mueca torcida. En su interior, un grito de resistencia lucha por salir, pero las palabras se marchan, como si el aire mismo se hubiera secado. La figura se acerca más, revelando un rostro que, aunque familiar, está distorsionado por la oscuridad. Los ojos brillan con un fulgor que descompone cualquier rastro de amor y ternura, transformándose en faros que iluminan su propia ruina. No temas, Javier, murmura,
la voz ahora un eco de lo que solía ser. Estamos aquí para ayudarte, a unirnos. Sus padres, ahora como sombras de la noche, extienden sus manos hacia él. Javier siente el frío atravesar su cuerpo, un dolor antiguo que le recuerda a las historias que la anciana contaba en la aldea. Historias sobre el sacrificio, sobre cómo a veces, para escapar, uno debe entregarse por completo a la oscuridad. Su mente busca el poder de la negación, el refuerzo de la esperanza, pero lo que siente es la vorágine de la desesperación que se cierne en la habitación. No, no puedo. No sois mis padres, grita, mientras la risa de sus sombras se entrelaza con la melodía de la noche, burlándose de su angustia. Las figuras se acercan más, diluyéndose en la penumbra, transformándose en seres de una pesadilla sin fin. La salida parece tan inalcanzable como el cielo que se ha oscurecido fuera de su ventana. Moviéndose con instinto, Javier se retira hacia un rincón de la habitación. Se aferra a la idea de que aún hay un camino hacia la luz, que si solo pudiera escapar, todo esto terminaría. Pero a medida que retrocede, las sombras no solo avanzan, se multiplican, girando alrededor de él. «Aguarda, Javier», susurran. Lo más dulce llega cuando aceptas lo inevitable. Incapaz de soportar más, se lanza hacia la ventana. Con fervor, empuja la madera desgastada, pero no cede. Es como si la casa misma hubiera decidido convertirse en un carcelero, atrapándolo en su trampa. La figura de su madre se acerca y su voz resuena, «Ven a nosotros», solo da un paso. En ese momento, el grito resuena de nuevo en la distancia, rompiendo la tela de la desesperación que lo rodea. «Ayuda», clama una voz familiar que lo hiere y lo calma al mismo tiempo. Javier siente un tirón en su corazón. ¿Es Sofía? ¿Su hermana? La ansiedad se convierte en rabia, un fuego que lo inunda en medio del frío. Ella está en peligro, y aunque su propia vida se tambalea, sus instintos lo llevan hacia el sonido que lo llama. Con una nueva determinación, gira y enfrenta a las formas grotescas que lo acosan. «No puedo». «No ustedes», grita, asegurándose al mismo tiempo de que el eco del grito de su hermana no se pierda entre las risas. Da un paso y otra figura familiar se presenta, su abuelo, con el mismo rostro demacrado de las historias tenebrosas. «Deja de luchar, Javier. Es el momento de unirte a nosotros», dice suavemente. Resistiendo la tentación de entregar su voluntad, Javier siente pánico. Ese no es su abuelo. Es una sombra que usa la apariencia de su familia para arrastrarlo. Enfocándose de nuevo, lanza un golpe a la figura más cercana con todas sus fuerzas. Un grito rasgado de odio resuena, haciendo que la figura se tambalee, pero el efecto es solo temporal. «Eres un tonto», murmura, recuperando su equilibrio. «Nadie puede escapar». Desesperado, Javier busca a su alrededor. «Tengo que encontrar la salida». Con un estallido de valor, se dirige hacia la nunca dejada de lado, la puerta de atrás. De repente, la voz de su hermana resuena aún más fuerte. «Javier, por favor. Estamos aquí. Necesito tu ayuda». Con corazones palpitantes, las sombras se agitan, y el terror de la situación se intensifica. ¿Podrá Javier abrir esa puerta y alcanzar a su hermana, o caerá en la oscuridad que rodea la casa como su familia lo ha hecho antes? La incertidumbre se cierne sobre él, y la fría risa de las sombras se convierte en un eco que llenará la noche. Al alcanzar la puerta, la angustiosa decisión se apodera de él, abrir y arriesgarse a ser atrapado o enfrentar a los monstruos que acechan dentro la casa. La respuesta se tambalea en su mente, y esa última pregunta resuena: ¿será realmente capaz de salvarse a sí mismo y a su hermana, o se convertirá en otra sombra más de esta maldición que los consume? El destino de Javier pende de un hilo, y el reloj sigue avanzando. Javier siente el frío intenso en la manija de la puerta mientras el eco de la risa de las sombras lo envuelve en una tortuosa melodía de miedo. Su corazón late desbocado, cada pulso es un grito ahogado por la desesperación. Las palabras de Sofía lo atraviesan como un rayo. «Javier, por favor». Su voz resuena en su mente, un ancla que lo une a la delgada línea entre la vida y la muerte. Con un movimiento brusco, empuja la puerta, y ésta se abre de par en par, revelando un pasadizo oscuro, pero no hay luz. Solo el repiqueteo de gotas de agua que gotean desde el techo. «Corre hacia ella», grita Javier a sí mismo. Pero el instante de decisión se vuelve eterno.
Lo que lo espera en la sombra de la casa podría ser tanto la salvación como su condena. Dando un paso al frente, siente un tirón en el estómago. Sus padres, aún deformes, emergen a su alrededor, tratando de arrastrarlo. No, Javier. No te vayas. Suplican, sus voces distorsionadas como un lamento lejano. Ellas son sombras de las que alguna vez conoció, pero ahora nada más que carencias cruzadas de un amor sin condición, ahora sombrío. Con cada paso que da hacia el pasillo, las sombras se agitan, intentando cerrarse sobre él. Un último empujón de determinación atraviesa su ser, y él alza la voz. No. Ya no puedo seguir así. Una sirena de gritos y risas llenas de locura lo rodean. Da otro paso, más fuerte esta vez. El suelo gime bajo su peso, como si la casa misma estuviera viva y resentida por su intento de escapar. La oscuridad parece moverse, desplazándose en ondas, a medida que él avanza. Sofía, murmura, su nombre es un mantra que lo empuja hacia adelante. El pensamiento de sus risas, de aquellos días de verano, de la promesa de estar siempre juntos, lo lleva más allá. De repente, una sombra se materializa frente a él. Es su abuela, su figura marchita y conocida, pero de su rostro brota una negrura que no debería estar ahí. Javier, ven, pide con una voz que lo hiere. Ella te necesita, sí, pero no te dejará ir a menos que... O te unas a nosotros, completa una voz que viene desde atrás. Seres de pesadilla se asoman, tensos, deformes, con ojos insaciables. Él sabe que no hay salvación en aceptar su destino. La voz de su hermana, tan lejana y tan cercana, lo llama una vez más. Es su única guía. Dar la vuelta y dirigirse precisamente hacia la nada parece la decisión más sencilla, pero cada fibra de su ser grita en pánico. El amor nunca se rinde, grita, y atraviesa con sus pasos temblorosos el corredor oscuro, el ruido de las sombras aumentando a su alrededor. Un giro repentino, y allí está la figura de Sofía, aterrada, atrapada en lo profundo de la casa. Su mirada es desesperada, como si supiera lo que ella misma enfrenta. Ayúdame, Javier, clama. El lugar se estremecía a su alrededor, y el aire se torna pesado, como si la propia casa estuviera a punto de derrumbarse. Los dos hermanos se ven por un instante, y en ese momento la conexión se siente palpable. Las sombras se achican. ¿Podría ser que, tan solo, la luz que ellos portan les permitiría este acercamiento? Sofía. Javier avanza, dispuesto a enfrentar cualquier cosa, aunque su cuerpo ya se siente como parte de la oscuridad. Pero al alcanzarla, las sombras se revuelven, lanzándose hacia ellos, intentando separarlos. No. No puedes hacer esto, grita Javier, entre desespero y rabia. En el último instante, lo que él nunca imaginó ocurre. Ambas narrativas se despliegan ante él, su vida, el amor que siempre creyeron tener, y lo que la casa realmente requiere. Con un último estirón de poder en su interior, toma la mano de Sofía. La unión entre sus manos produce una explosión de luz que detiene el tiempo por un segundo. El mundo a su alrededor se congela, y las sombras gritan, una sinfonía aterradora de furia y dolor. Pero algo cambia en la oscuridad. Una vibración inquietante comienza a llenar el aire, un temblor conocido. Javier siente que se aproxima el verdadero desafío. No son solo sombras, murmura su mente, son algo más. ¿Qué han hecho? ¿Qué quieren? La luz brilla más intensamente, y Javier comprende que sus decisiones han desencadenado algo. Vámonos, Sofía, grita. Pero antes de que puedan moverse, la figura oscura de su madre se alza entre ellos, más real, más tangible que antes. No se lo permitiré. Y en un instante terrible, se abren las puertas del horror verdadero. La casa deja escapar un alarido, su esencia misma parece desgarrarse, mientras una ola de oscuridad avanza hacia ellos. Javier se pregunta si, al final, la revelación de su propia oscuridad será la única forma de salir de este infierno. Javier, susurra Sofía, y en su mirada, el terror es sincero. La pregunta crece en él, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar a su hermana y a sí mismo? Una luz se cierne sobre ellos, pero algo más terrible acecha, el secreto de la casa. El destino de Javier se complica, y la oscuridad se convierte en una vorágine cobra vida. ¿Pueden realmente liberarse, o la casa reclamará tanto su vida como su alma para siempre?
El aire se volvió denso, la presión en el pecho de Javier se intensificó como si estuviera siendo aplastado por la oscuridad misma. La figura de su madre, ahora más palpable que nunca, extendió su brazo con una sonrisa torcida que heló la sangre en sus venas. «No puedes escapar», chantajeó con un eco lastimero que reverberó en las paredes agrietadas. Sofía apretó su mano aún con más fuerza, su mirada suplicante mezclándose con el terror. ¿Qué es esto, Javier? No puedo soportarlo. El sonido de las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos reverberaba como una campana en el silencio cargado de odio. El corazón de Javier latía con fuerza, y la desesperación lo llevó a gritar: «Sofía, no los escuches. Nos están manipulando». Pero la visión de su madre, casi etérea, lo mantenía en un estado de parálisis. La sombra se movía hacia ellos como un depredador acechando a su presa, cada paso resonando en el suelo como un funesto tambor. Un horror renovado surgió en el interior de Javier. Miró a su alrededor, las paredes pulsaban con vida, y los ecos de sus propios miedos parecían susurrar secretos prohibidos. Sendas de dolor atravesaban las sombras, y entender que el hogar que conocía era ahora una prisión lo desgarró. «¡Basta!», gritó en un arranque de rabia. Con su voz resonando con determinación, dejó salir todo el amor que sentía hacia Sofía. «Las sombras no tienen poder sobre nosotros si estamos juntos». Esa declaración resonó. La luz de sus manos comienza a brillar más intensamente, y las sombras se detuvieron, congeladas en un instante, como si recordaran un tiempo cuando la vida era más que un juego macabro. Javier quería creer que su amor era suficiente, pero cada centella de esperanza se encontraba amenazada. La figura de su madre retrocedió, en respuesta a la luz, pero una risa cavernosa comenzó a llenar el pasillo, dándole fuerza. «Ellos son solo ecos, Javier, nunca podrás cambiar lo que hiciste», decía, cada palabra desgarrando aún más la delgada línea entre la locura y la realidad. De repente, una risita infantil rasgó el aire. Javier sintió que su aliento se le escapaba al recordar. No puede ser», se rascó la cabeza, la conexión con el pasado azotando su mente. Las risas de otros niños insoportablemente familiar retumbaban, reflejando la infinita tristeza de un juego que nunca debió haberse jugado. «Mamá, por favor, ayúdanos», gritó Sofía, pero la sombra solo levantó una mano, como una promesa de dolor. «Sofía, toma mi mano», dijo Javier con fuerza en su voz. Fue un ancla en la tormenta. Ella asintió, y en ese momento, ambos hermanos apretaron los ojos y, juntos, dieron un paso adelante. La luz se intensificó, avivándose como un alba interminable. Las sombras comenzaron a chocar entre sí como si se estuvieran consumiendo en el fuego de su determinación. «No», exclamó su madre, su rostro distorsionándose en una mueca de furia y miedo. Una sombra emergió desde su espalda, más oscura que el mismo abismo, como una serpiente dispuesta a devorar la luz. «¿Hasta dónde llegarás para protegerla, Javier? ¿Hasta dónde te dejarás llevar?». Su tono era un susurro helado que enviaba escalofríos por la espalda del joven. Las paredes comenzaron a crujir, la casa temblando bajo el peso de un secreto revelado, y de repente, el suelo se abrió. Javier sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, y la luz que los envolvía era arrastrada hacia el abismo. «Hermanos unidos, hasta el final», gritó, pensando en el vínculo poderoso que lo ataba a Sofía. La oscuridad devoró sus voces, y el mundo se desvaneció. Pero en el vacío, Javier escuchó una respuesta que lo llenó de terror: «El amor tiene su precio». La caída fue inminente, y el eco de la locura llena de risas lo rodeaba. El terror absoluto se alzaba como una ola de mareas oscuras preparándose para arrollarlo. Todo acababa de comenzar. En el último instante, Javier se gritó a sí mismo: «¿Podré pararme ante el abismo de la culpa? ¿Seré capaz de enfrentar lo que realmente somos?». Pero la verdad detrás de la casa, el núcleo del horror que los había atrapado, aún permanecía borroso en su mente. La oscuridad los tragó, pero aún había luces parpadeantes de esperanza, si tan solo pudieran sobrevivir a lo que acechaba en el vacío y desentrañar el secreto que habían despertado. La caída parecía interminable, un vacío sin fin donde el aire se volvió cada vez más gélido. Javier y Sofía se aferraron el uno al otro mientras la oscuridad los abrazaba, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para mantenerlos en un estado de suspensión entre lo real y lo aterrador. De repente, el impacto fue brutal. Aterrizaron sobre un suelo frío y duro, resbaladizo como el hielo.
Sofía gritó, pero su voz se extinguió en la penumbra que los rodeaba. Con esfuerzo, Javier se puso en pie y miró a su alrededor. La luz había desaparecido, dejando solo sombras errantes que parecían cobrar vida propia. Sofía, llamó, sintiendo que el eco de su propia voz reverberaba en un laberinto sin salida. La sensación de desamparo le subió por la espalda. No podía perderla. Era su única conexión con la cordura en ese mundo de pesadillas. Aquí estoy, respondió Sofía con un susurro tembloroso. La localizó a pocos pasos de él, y antes de que pudiera dar un paso hacia ella, una puerta apareció repentinamente frente a ellos. Estaba cubierta de símbolos extraños, como antiguos jeroglíficos llenos de un misterio inquietante. Una brisa fría emanaba de sus bordes, trayendo consigo susurros distantes que comenzaban a formarse en palabras. Ellos vienen busca la verdad, susurraban las voces, envolviendo a Javier y Sofía en una sensación de inquietud y desasosiego. La verdad es lo que los liberará, pero también lo que los condenará. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, su voz temblando. ¿Qué tenemos que hacer? Javier la tomó de la mano y avanzó despacio hacia la puerta. Debemos entrar. Quizás encuentre la respuesta a todo esto, dijo, aunque en su interior se debatía entre el miedo y la necesidad de seguir adelante. Al cruzar la puerta, una nueva dimensión lo recibió. La penumbra se convirtió en una sala amplia y cavernosa, llena de espejos que reflejaban no solo su imagen, sino también sus recuerdos más oscuros. Javier vio flashes de su infancia, risas, juegos, momentos que parecían felices, pero estaban manchados por una sombra que rondaba al fondo. La imagen de su madre se desvanecía y reaparecía entre los reflejos, su risa resonando burlona en el aire. No. No lo aceptes, gritó Sofía, abrumada. No es real. Es un engaño. Pero, ¿qué hay de la verdad que necesitamos?, replicó Javier, sintiendo que las lágrimas afloraban a sus ojos. Las imágenes de su infancia comenzaron a distorsionarse, mostrando visiones de dolor, culpas no resueltas y secretos familiares enterrados. Un espejo en particular comenzó a temblar, proyectando una sombra que se alzó al centro de la sala. La figura oscura se materializó, sus ojos destellando una luz roja intensa. ¿Listos para enfrentar su pasado?, preguntó con una voz profunda y resonante que retumbó en el pecho de Javier. La figura parecía contener la esencia de todo lo que habían evocado: temor, culpa y secretos ocultos. Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. La oscuridad frente a ellos sonrió, un gesto que desdibujó la línea entre el miedo y la locura. Una elección debe hacerse. Sacrifiquen lo que aman o queden atrapados en el laberinto de sus propios errores. Tanta culpa en sus palabras, tanto poder para arrastrarlos hacia un abismo aún más profundo. Sofía se aferró más a Javier, sus ojos reflejando la luz temblorosa de la figura. No podemos, Javier. No podemos hacer eso. La tensión creció como un volcán a punto de estallar. Javier sintió que el aire se volvía irrespirable, y la angustia lo envolvía mientras las sombras comenzaban a caer sobre ellos una vez más. ¿Qué elegiremos? ¿La verdad o la condena? Y así, en medio del terror y las posibilidades, la pregunta resonó en la oscuridad. Quedaba poco tiempo, y el eco de la voz oscura llenaba sus mentes. ¿Qué están dispuestos a perder para salir de aquí? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en la sala, un sonido que provenía de lo más profundo de su ser. Javier y Sofía se miraron, y en ese instante entendieron que el verdadero horror no era lo que estaban a punto de enfrentar, sino lo que ya llevaban dentro. Esto no ha terminado, pensó Javier con pavor. Estamos más cerca del abismo de lo que creemos. La oscuridad se cerró a su alrededor y, en un instante, fueron arrastrados a una nueva pesadilla. ¿Serían capaces de enfrentar lo que sus propias almas ocultaban, o se perderían para siempre en ese laberinto de tormento y culpa que ellos mismos habían creado? La oscuridad que los rodeaba parecía respirar, vibrando con una energía inquietante. Sofía, temblando, empujó a Javier hacia el espejo tembloroso que había proyectado la figura oscura. La imagen de sí mismos distorsionada comenzó a tomar forma, revelando una angustia que palpitaba entre ellos. Javier sintió que un frío gélido le recorría la espalda. ¿Qué está pasando?, susurró Sofía, la voz desgarrada, como si pudiera leer el terror en los ojos de Javier. La figura oscura apenas se movía,
pero su presencia ya llenaba la sala con un peso que parecía tangible. Quizá debamos enfrentar lo que hemos escondido, lo que nadie sabe, dijo Javier, con un tono decidido que escondía su miedo. En el fondo de su corazón, sabía que no había otra salida. De pronto, la figura extendió una mano, como si invitara a Javier a acercarse. Allí encontrarás lo que buscas. Pero cuidado, no hay vuelta atrás, advirtió, y su voz retumbó como un trueno en la caverna. Con cada paso que daba hacia el espejo, una visión llenó su mente. Las imágenes de sus fracasos, sus pesadillas nunca contadas comenzaron a multiplicarse. Vio a su padre, su ira acumulada, la culpa que nunca pudo arrojarse. Escuchó cada grito, cada reproche que había marcado su vida. Sofía seguía a su lado, la angustia reflejada en su rostro. Un grito resonante e inhumano se deslizó entre los ecos de su pasado: «Nunca serás suficiente». «Basta», Sofía gritó, su voz quebrada. Pero Javier se sentía atrapado, como si el espejo atrajera todos sus miedos más profundos. A punto de perderse, cerró los ojos, pero eso no detuvo el torrente de recuerdos. La figura oscura se acercó un poco más, y su risa burlona llenó el aire. «La verdad duele, ¿no es así? Pero es lo único que puede liberarte. Sin embargo, hay un precio», dijo mientras en su mano aparecía un oscuro objeto, una especie de cristal negro que parecía vibrar con vida propia. «No lo tomes, Javier», intervino Sofía, su voz resonando con la urgencia de un latido acelerado. El instinto de supervivencia se activó en su pecho. Javier dudó. ¿Qué era más aterrador, reconocer su pasado o enfrentar lo que la figura les proponía? ¿Cuánto dolor sufrirá si no lo hacemos?, pensó. Mientras el cristal parecía absorber la luz a su alrededor, un estallido en la sala hizo que las sombras temblaran. Los espejos comenzaron a anclarse, proyectando imágenes de horror. Vieron rostros, no de ellos, sino de aquellos a quienes habían perdido, amigos, seres queridos que antes miraron y que ahora estaban atrapados en sus recuerdos. Nuevos gritos se unieron al eco desgarrador. Javier sintió que el aire se volvía cada vez más pesado. Las sombras comenzaron a acercarse, como si estuvieran reclamando lo que había sido suyo. «Ellos también tienen su verdad», murmuró la figura, burlándose de su temor. «La pregunta es, ¿la soportarán? ¿Tú sabes algo de ellos?». Javier sentenció, enfrentando a la criatura con una mezcla de valor y desesperación. Las palabras brotaron como un río desbordado, pero su mente parpadeó por un momento. La figura oscura solo sonrió, y en esa sonrisa vio el reflejo del dolor en cada rincón de su alma. «Ellos vienen para cobrar lo que es suyo. La verdad que no has enfrentado, las promesas no cumplidas», susurró la figura, sus ojos rojos centelleantes reflejando la tormenta interna de Javier. «La elección es tuya. Pero recuerda, todo sacrificio tiene un costo». «Esto está más allá de nosotros», gritó Sofía, aterrorizada, mientras las sombras parecían fusionarse con sus cuerpos, amenazando con atraparlos en su mundo. Al estar tan cerca de la verdad y tan lejos de la luz, se humedecieron sus ojos. De repente, un grito desgarrador volvió a resonar. Este era diferente, no venía de la oscuridad. Era un eco familiar, uno que llegó de su propia boca en un tiempo antiguo. Sofía giró la vista hacia Javier y preguntó con voz entrecortada: «¿Podemos salir de esto? ¿Podemos enfrentar lo que no hemos dicho?». Y con esas palabras, un nuevo terror se desató en la sala, un terror que provenía de su unidad, del peso del conocimiento compartido. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad más oscura que habían ocultado? ¿O la impotencia de sus decisiones terminaría por consumirlos en el frío abrazo de la oscuridad? La figura se erguía ante ellos, como una tormenta lista para desatarse, esperando ansiosamente la respuesta. ¿Serían capaces de reclamar lo que había ido a la oscuridad, o cederían ante el miedo y seguirían atrapados en su tormento? En el silencio que siguió, la pregunta latió en el aire, como una soga que se apretaba más y más. La tensión en el aire era palpable. Un silencio denso envolvía a Javier y Sofía, mientras la figura oscura los observaba, una sombra de burlas en su rostro. El corazón de Javier latía con la fuerza de un tambor en medio de un tormentoso combate. «¿Qué hacemos?», murmuró Sofía, su voz apenas un susurro tembloroso. Javier se sintió arrastrado a un abismo de recuerdos, empujado por la urgencia de su conexión con Sofía.
Debemos enfrentar lo que somos, dijo con fervor, llevándose una mano al pecho como si intentara calmar su desbocado corazón. Si seguimos así, nunca podremos liberarnos. Las sombras a su alrededor comenzaron a danzar, entrelazándose con ecos de risas y llantos que reverberaban en sus oídos. La figura oscura pareció cobrar más forma, las líneas de su rostro convirtiéndose en algo más definido y amenazante. ¿Liberarse? Rió la figura. La verdadera libertad cuesta más de lo que están dispuestos a pagar. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. No debemos escuchar. Esto no es real, solo son ilusiones. Pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella. Podía sentir cómo el miedo se apoderaba de su mente, invadiendo cada rincón de su ser. Hay algo que debo contarte, algo que guardé por años, confesó Javier, su voz resonando con un eco de sinceridad que lo sorprendió. Sofía lo miró, sus ojos aterrados. Lo sé. Pero aún así, no estoy lista. Sin embargo, si no lo hacemos, esta oscuridad nos tragará por completo. Él respiró hondo, reuniendo el valor. Yo nunca te dije que en la noche del accidente, estaba en el lugar equivocado. Nunca estuve aquí por ti. Estaba con alguien más. El aire se tornó en hielo. Sofía sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, una mezcla de dolor y traición. La figura oscura se relamió, alimentándose de la tensión entre ellos. Así es, enfrentar lo que han ocultado los hará más fuertes, pero la voz de la verdad les hará tambalear. Javier susurró Sofía, su voz llena de angustia. El impacto de sus palabras cortó el aire como un cuchillo afilado. No puedo creer que... Pero no se trata solo de mí, interrumpió él, con la mirada fija en el espejo. Si vemos hacia adentro, ¿qué hay en ti? Tienes secretos también, algo que nunca has contado, algo que ha estado enterrado, esperando salir. Un nuevo grito ensordecedor resonó en la sala. Los espejos comenzaron a temblar con furia, devolviendo imágenes distorsionadas de sus rostros, de sus miedos, incluso de sus deseos más oscuros. Esto no es lo que queríamos, gritó Sofía mientras el terror amenazaba con desbordar su voz. Pero Javier se dio cuenta de algo, la figura oscura no solo estaba allí para atormentarlos, sino para ofrecerles un camino a la verdad, sin importar los costos. Es hora de que confrontemos lo que hemos hecho, dijo Javier, apretando los dientes mientras se sentía cada vez más cargado de determinación. ¿Estamos listos para salir de esta prisión de mentiras? Sofía lo miró, y aunque su corazón palpitaba de pánico, algo en su interior comenzó a resistir. Sí, podemos hacerlo, pero, ¿y si el costo es demasiado alto? La figura sonrió, una sonrisa cruel que iluminó su rostro en la penumbra. Todo depende de lo que estén dispuestos a sacrificar. De pronto, el espejo tembló, haciendo que la sala se oscureciera aún más, como si fuera un portal que se estaba abriendo. Javier y Sofía sintieron una fuerza invisible que los atrajo hacia él, un impulso que no podían ignorar. ¿De verdad estás listo para ver? La figura les susurró entre risas. Lo que se desata les cambiará para siempre. Ambos sintieron una oleada de miedo puro. La decisión estaba en el aire, un pulso interminable que prometía revelaciones inimaginables. ¿Podrían enfrentarse a lo que una vez ocultaron y salir ilesos? La figura oscura les ofreció la mano, y el espejo brilló intensamente, como si estuviera seduciéndolos a un viaje del que no habría regreso. ¿Tomarán la oportunidad de conocer su verdad más profunda o huirán del peso que les ha atado por tanto tiempo? Mientras el tentador brillo del espejo los llamaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para desvelar sus realidades ocultas? El espejo brilló con un fulgor casi hipnótico, sus bordes parecían vibrar al son de una melodía pesada que resonaba en el fondo de sus mentes. Javier y Sofía se miraron, el terror palpable aún apretando sus gargantas. La figura oscura les sonreía, un rostro que reflejaba burla y expectativa. ¿Alguno de ustedes se atreverá a dar el primer paso?, preguntó la sombra, sus ojos centelleando como dos agujeros en el tejido de la realidad. Javier se sintió en conflicto. Todos sus instintos le gritaban que debía huir, pero la necesidad de desvelar la verdad era más fuerte. Recordó las noches sin sueño, los susurros de su propio remordimiento. No puedo hacerlo sola, dijo Sofía, su voz ahora un hilo en el aire. Este lugar respira el miedo, alimenta cada paso que damos.
Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, mezclándose con el eco de antiguos temores. Escucha el latido de tu corazón, le respondió Javier. Es también su latido. La verdad que compartimos está aquí, entre nosotros, y el miedo está alimentado por nuestras mentiras. La figura oscura se movió, acercándose más, manteniendo una presencia amenazante pero seductora. Recuerden, héroes y villanos siempre son los mismos en esta historia. Todo depende de qué lado decidan estar, dijo, como si el mismo aire lo absorbiera en un susurro. La imagen en el espejo comenzó a cambiar, mostrando fragmentos de sus pasados, de sus decisiones que habían llevado a ese oscuro presente. Javier vio sus propios recuerdos, el accidente, el grito desgarrador de alguien que amaba y su presencia en esa fatídica noche. Sofía lo observaba mientras su rostro se descomponía en tristeza, ella también reconocía las caras que aparecían en los reflejos distorsionados. Rostros que habían sido parte de su vida, seres queridos ahora perdidos en la niebla del dolor y el secreto. ¿Ves el dolor que arrastramos? Aférrate a ello, no te alejes, dijo la figura, sonriendo con malevolencia. Aquí, compartir dolor les hará más fuertes. Así que, ¿quién da el siguiente paso? ¿Escaparán de los espejos o se enfrentarán a ustedes mismos? La sala temblaba, el aire espeso de angustia los envolvía. Sin más que un impulso, Javier gritó, sé que estuve mal. Pero ya no puedo cargar con este dolor, y no puedo seguir ocultándolo más. Las sombras respondieron con un eco jubiloso. En ese instante, el espejo sangró oscuridad, abriendo un portal a lo desconocido. Las gargantas de ambos se cerraron por el horror que esto significaba. Sofía dio un paso al frente, indecisa, su corazón latía frenéticamente. ¿Y si esto nos destruye?, cuestionó. ¿Y si esto nos sana?, retó Javier. Sus ojos se cerraron por un momento, atrayendo el coraje que le quedaba. La figura osciló, desdibujándose entre la risa y el susurro de promesas. El sacrificio es un arte, y ustedes son sus artistas. Las imágenes en el espejo comenzaron a volverse caóticas, fragmentos de memoria y pesadilla giraban como un torbellino. Historias entrañables convertidas en maldiciones. En un clímax frenético, ambos dieron el salto, el eco de su valor resonando mientras cruzaban el umbral. Cuando sus cuerpos atravesaron el portal, fueron absorbidos por una sucesión de luces y sombras, ruido y silencio. Cada grito anhelaba salir, cada secreto temía ser revelado. Entonces, un grito desgarrador dejó escapar el infinito eco de sus verdades. El espejo reflejó una imagen final que dejó a la figura oscura estupefacta. Era una vida que habían vivido, y a la vez, un destino que aún les aguardaba. Mientras la penumbra los envolvía, el eco de la figura resonó en sus mentes, una advertencia, esto apenas comienza. La verdad siempre encuentra su camino y el precio ya no se puede evadir. Los ecos retumbaron en la sala vacía, dejando vibrar una pregunta en el aire. ¿Qué les depararía ahora la verdad en su nueva realidad? El eco de sus verdades resonó en el abismo. Javier y Sofía se encontraron en un espacio diferente, menos oscuro pero igualmente tenso. Alrededor de ellos, sombras aparentemente familiares flotaban, distorsionadas, como recordatorios de lo que habían dejado atrás. El aire estaba cargado de un electrificante silencio que prometía revelaciones incómodas. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, aferrándose con fuerza a la mano de su hermano. La sensación de desamparo se había desvanecido, pero la ansiedad que los seguía era palpable. Es difícil decirlo, pero creo que esto es una manifestación de lo que hemos enfrentado, respondió Javier, mirando las formas que parecían cobrar vida al instante. Las figuras comenzaron a acercarse, cobrando la forma de sus miedos, deprimiendo la esperanza de que realmente podían superarlas. Vas a sentirte más fuerte, más verdadero si enfrentas tus errores, resonó una voz familiar, la figura de su madre surgió entre las sombras. Los ojos de la figura brillaban intensamente. El camino hacia la sanación es doloroso, pero tu verdad debe salir. Javier tragó saliva. Era la voz de su madre, pero el tono estaba cargado de una tristeza que no recordaba. Era doloroso, y al mismo tiempo, liberador. Su rostro se distorsionó al instante en una mueca grotesca que iluminaba la verdad que siempre había eludido. No necesito tu aprobación, nunca la quise, gritó, sintiendo un torrente de emociones salir de su pecho. No soy lo que esperabas. Soy más que eso.
Las sombras temblaron, y de pronto, la figura de su madre se desvaneció, llevándose consigo parte del peso que él había cargado por demasiado tiempo. La verdad se hacía un camino, un sendero que no podía negarse más. Javier, clamó Sofía. No debes olvidar por qué estamos aquí, no solo por nosotros, sino por aquellos que dejamos atrás. En su voz, había un eco firme de determinación. ¿y si nunca podemos salir de aquí? La duda mordió a Javier. ¿Y si perder a todos fue el precio que tenemos que pagar? Un rincón oscuro de su mente seguía susurrando, no estás a salvo. Eso no es cierto, respondió Sofía, su voz resonando con claridad. Nadie puede tomar lo que es tuyo. Lo que realmente importa es cómo enfrentamos nuestro pasado. Su mirada se endureció con valor. Mira dentro de ti, enfrenta lo que eres. Con cada palabra, el eco de su hermana resonaba más fuerte en el espacio. Una luz tenue comenzó a brillar desde el fondo, como un faro que les guiaba hacia el futuro. Con un paso decidido, se volvió hacia lo desconocido y junto a Sofía, caminaron hacia la luz. Las sombras intentaron envolverlos, aferrándose a su piel como si quisieran arrastrarlos de vuelta. Pero ellos no se detuvieron. Cada paso que daban era una afirmación de su libertad. No, gritaron al unísono, y la luz se intensificó, empujando las sombras hacia lloriqueos distantes. La oscuridad se sacudió, como si intentara luchar por entrar en sus corazones. Finalmente, un crujido resonó en el aire. La sala se transformó, las figuras dejaban de ser amenazas, convirtiéndose en recuerdos. Javier vio los rostros de sus amigos, de aquellos que había perdido, pero esta vez no eran sombras, sino luces brillantes. El dolor se convirtió en un recordatorio de que la vida es preciosa, y enfrentarlo junto a Sofía lo llenaba de un nuevo propósito. Debemos recordar lo bueno, murmuró. Solo así podremos salir adelante. Javier sintió que una nueva fuerza lo invadía, una luz cálida que irradiaba desde su interior. No hay ningún precio por amar y recordar. Con una sonrisa, dio un paso más. Cuando llegaron al centro de la sala, un último eco resonó, la verdad siempre será la única salvación. Así, en un estallido de luz, la oscuridad desapareció. Las sombras se evaporaron como niebla al amanecer. Javier y Sofía emergieron en un nuevo espacio, uno lleno de vida y color, lejos de las sombras que los habían mantenido atados. La sensación de libertad llenó sus corazones, y en ese momento comprendieron que su amor y su valentía los habían llevado hacia la salvación. Se abrazaron, y las risas de aquellos a quienes amaban comenzaban a resonar a su alrededor. La vida comenzaba de nuevo. El futuro era incierto, pero ellos estaban listos para enfrentarlo juntos, sin miedo, y con el corazón lleno de luz. Ahora que la historia ha llegado a su fin, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Da un golpe en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únete a nuestra comunidad y forma parte de nuestra próxima aventura.